Ya, ok, ahora sí. Vacunas, ya. Esta es la penúltima clase. Entonces, primero es describir las bases inmunológicas de la vacunación, describir tipos de vacunas, ventajas y desventajas asociadas, reconocer tecnologías nuevas, ya, en el desarrollo de nuevas vacunas, y finalmente, eh, describir algunos de los conceptos más importantes que ya hemos visto en clases pasadas. Entonces, el caso de la vacuna, nosotros buscamos que sea un tipo de respuesta, en este caso artificial. Ya nosotros tratamos en este caso de simular una infección con un virus o una bacteria, ya dependiendo del tipo de patógeno en lo que nos enfrentemos. Y esa simulación de infección tiene como resultado una respuesta inmune que finalmente va a liberar ya sea una respuesta humoral, anticuerpos, o una respuesta celular por linfocitos T, ¿ya? Y esos van a combatir finalmente a la infección, el patógeno real, cuando ocurra una infección. En este caso acá tenemos una imagen de microscopía electrónica del virus de la gripe, ¿ya? Uno de los principales causantes de gripe en el mundo, ¿ya? Y hay algunas vacunas que se pueden utilizar para poder evitar complicaciones, finalmente. Entonces, no es evitar en sí la enfermedad, uno se va a infectar de todas formas, pero sí lo que se busca es tener una mejor respuesta inmune y poder eliminar lo antes posible ese elemento tan patógeno, ¿ya? Entonces, los tipos de inmunización que existen permiten protegernos utilizando componentes preexistentes de la respuesta inmune o inducir la generación de células de memoria de antígenos específicos. En los tipos, ya está mal escrito ahí, de inmunización tenemos una activa y tenemos una inmunización pasiva. Ya la activa es específicamente con la aplicación del antígeno más el aporte del adyuvante, ¿ya? Ustedes van a ver que las vacunas tienen el componente que es originario de la infección o algo parecido a ella, y también van a tener adyuvantes que son elementos que favorecen una mejor respuesta inmune, ¿ya? Entonces, ayuda, adyuvante, ¿ya? No es ayudante, pero es muy similar a un ayudante para generar una mejor respuesta inmune. Esta respuesta es lenta, pero efectiva a largo plazo, ya porque se generan tanto linfocitos T y linfocitos B de memoria, y la respuesta, ya mencioné anteriormente, que puede ser celular o humoral. También tenemos una inmunización pasiva, ya, que son contra toxinas o venenos, ya que son estas típicas vacunas contra un específico tipo de veneno, ya. Los que hayan tenido tal vez algún accidente con arañas, por ejemplo, venenosas, posiblemente a, fueron a urgencia y les dieron como una antitoxina o una especie de elemento que es muy parecido a una vacuna, pero no es en sí una vacuna. ¿Por qué? Porque no genera una respuesta inmune. En este caso, la pasiva está hecha por anticuerpos listos, están preformados a anticuerpos que se hicieron en laboratorios o en diferentes modelos animales, que son rápidos y efectivos contra esa toxina, ¿ya? O contra ese veneno. Son rápidos, pero son efectivos a corto plazo. ¿Por qué? Porque los anticuerpos se van a unir a ese antígeno extraño, ¿ya? Este veneno, por ejemplo, y después va a ser eliminado. Por lo tanto, es solamente una respuesta moral y no se va a generar una memoria. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros no estamos agregando un antígeno, estamos agregando directamente anticuerpos, ¿ya? Entonces no hay una generación de respuesta de memoria posteriormente. Entonces esos son los dos tipos principales de inmunización. ¿Ya? También importante considerar que hay inmunizaciones que pueden ser solamente una vacuna o pueden ser otras que tengan más de un tipo de inoculación, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante eso? ¿Por qué? Porque recordarán que en la respuesta inmune adaptativa, el primer anticuerpo que se genera con la primera inmunización o el primer contacto con el antígeno es la IgM, ¿ya? Que ven acá de color celeste, y acá cambia un poco por el otro gráfico, ¿ya? Entonces, la primera inmunización se generan IgM. Los IgM son importantes, pero no son tan buenos a largo plazo. Entonces después también tenemos la generación de otro anticuerpo que, si se fijan, es un poco más lento, que es el IgG.
¿ya? Este anticuerpo tiene una mejor disponibilidad, mucho más efectivo a largo plazo, y además se genera, si se fijan, a mayores cantidades a medida que yo agrego más dosis, ¿ya? Entonces, este podríamos decir que es la vacuna para la hepatitis B. Entonces, la primera vacuna va a tener una respuesta, ¿ya? Muy buena por parte de IgM, pero un poco más débil por parte de IgG. Pero después, a partir de la segunda y tercera dosis, ya aumenta la producción de IgG. Y esa es la que finalmente nos va a dar la mayoría de la protección frente a elementos bacterianos o virológicos o de origen viral, ¿ya? También, además de los niveles de anticuerpos que se producen, también es importante que, además, con cada dosis mejora el anticuerpo, o sea, se hace mucho más específico contra el antígeno que se agrega. Entonces, la primera, vemos que al principio es muy baja la afinidad del anticuerpo por el antígeno, ya la IgM tiene una base, pero a medida que agregamos una segunda y una tercera dosis, ya que son al final los refuerzos, por ejemplo, lo que hablamos de lo que se hablan en el caso del COVID, ¿qué hacen esos refuerzos? ¿Qué hacen esas dosis? Aumentan ahora la calidad del anticuerpo. Entonces, ese anticuerpo IgG ahora puede detectar mucho más fácilmente, ¿ya? A los antígenos que provienen de la vacuna. Si es que se llegan a infectar ahora con el elemento real, con el virus o la bacteria real, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos de la efectividad de las vacunas, ¿ya? Del sarampión, de la viruela, la peste bovina, por ejemplo, la poliomielitis, otros tipos de vacunas. Y vamos a ver en este caso los casos de sarampión, en este caso, sí, sí, creo que es de sarampión. Entonces vemos que en algunos años aumenta mucho, siempre ha habido una gran cantidad de casos, ¿ya? Pero a partir de las vacunas, ¿ya? En este caso, vacunas de sarampión, rubiola, parotiditis, vamos a ver que disminuyen drásticamente los casos. Por lo tanto, eliminó de manera muy efectiva estos diferentes tipos de enfermedades, ¿ya? Entonces, ese es uno de los aportes más importantes, el descubrimiento de las vacunas y el efecto de ellas fue uno de los eventos más importantes desde el punto de vista de la salud pública y específicamente de la inmunología, ¿ya? Los adyuvantes, mencioné casi creo en las primeras clases que son algunos elementos que ayudan, ya que favorecen una mayor respuesta inmune. De hecho, vienen del latín adyuvare, que significa ayudar. Se utilizan para reforzar la respuesta inmune, ya, y tienen clasificaciones. Una es por la de Shinks, que las categoriza en tres tipos. Uno, facilitadores de la señal 1. La señal 1, acá tenemos una célula presentadora de antígeno, acá tenemos linfocitos T virgen. La señal 1, recuerden que es entre el receptor del linfocito T y el MHC de la célula presentadora de antígeno. El segundo es facilitador de la señal 2 o las señales coestimuladoras. Recuerden que no solamente eso necesita la célula para activarse, sino que también necesita estos elementos o receptores coestimuladores. Y el último, facilitadores de señal 3, ¿ya? Que son la polarización hacia los diferentes tipos de linfocitos T, ya sea linfocitos T helper 1 o linfocitos T helper 2, estos que se encuentran acá. Y ustedes recordarán también que encontramos otros como T helper 17. Entonces, algunos elementos que se agregan a las vacunas que favorecen ya sea la señal 1, la señal 2 o la señal 3. Primero tenemos los geles y sales de aluminio, como hidróxido de aluminio y emulsiones oleosas. La señal 2, ya, lípidos, ya que favorecen las señales coestimuladoras, por ejemplo, el lipopolisacárido, ya, que se pueden agregar también en las vacunas. Virosomas también, que son liposomas con antígenos virales incorporados, que también favorecen la señal 2. Y la señal 3 también hidróxido de aluminio, que favorece un desarrollo TH2, de helper 2. El MF59, o también llamado escualeno, que es también una especie de molécula parecida al lípido, que favorece también una respuesta de helper 2. Y el LPS, que permite la diferenciación de los linfocitos vírgenes a linfocitos de helper 1. ¿Ya? Ahora, clasificaciones de bacterias tenemos dependiendo si el tipo de elemento que es el principal que produce la respuesta inmune.
Ya, estas son las más viejas, corresponden a el virus o bacteria que se encuentra vivo pero atenuado. Ya, generalmente tienen el virus, se le aplica un aumento en el calor, por ejemplo, y se mantienen vivas, pero no tienen la misma capacidad infecciosa. Ya, por lo tanto, no generan una enfermedad a gran escala, pero siempre están los riesgos. Ya, entre los diferentes tipos de enfermedades que se utilizaban para tratar y utilizar estas vacunas, tenemos el sarampión, la poliomielitis, rotavirus, rubiola, tuberculosis, una bacteria, varicela zoster y la influenza. ¿Ya? La ventaja es que tienen una respuesta inmune fuerte, porque es el mismo virus, ¿ya? O la misma bacteria. Entonces no se van a necesitar más dosis, ya de refuerzo, con una basta. La desventaja es que requiere refrigeración y otra es que como está viva igual la bacteria o el virus, podrían posteriormente mutar y reactivarse y enfermar gravemente a la persona. Estas son, digamos, las primeras tipos de vacunas, de hecho, temporalmente que se crearon. De hecho, la primera vacuna era el mismo virus vivo, ¿ya? Que se inyectó y generó después una respuesta inmune favorecedora. También pueden estar desactivadas o muertas, ¿ya? Entonces ya con diferentes químicos o diferentes sustancias se mata específicamente a esta bacteria o este virus y se utiliza el cadáver, por decirlo de alguna forma, de estos elementos para generar las vacunas. Para la influenza, cólera, la gripe, hepatitis A, la peste, poliomielitis, rabia. ¿Ya? Esta es más segura, porque ya la bacteria está muerta, no hay posibilidades de que reviva, de que mute y genere una respuesta desfavorecedora, ¿ya? O peligrosa para el paciente. Ya también no requieren refrigeración. Lo que sí es que como están muertas, la respuesta inmune es más débil, por lo tanto requieren dosis de refuerzo. En el caso muy específico, como ya habrán visto a lo mejor con parientes, por ejemplo, personas de riesgo, la influenza. Todos los años se hace constantemente una vacuna nueva, de hepatitis también, entre otras. ¿Ya? Ahora, otro tipo de vacunas es no utilizando en sí el virus o la bacteria, sino que utilizando alguna macromolécula purificada a partir del virus, ¿ya? Un péptido, por ejemplo, un lípido que se encuentra en la superficie del virus y se puede utilizar. Acá tenemos los toxoides, exotoxina desactivada, en el caso de la vacuna contra la difteria y el tétanos. La ventaja es que el sistema inmune está preparado para reconocer toxinas, ¿ya? Y se inactivan, por lo tanto, esas toxinas no van a generarnos una respuesta eh, contraria o una respuesta peligrosa, ¿ya? Entonces, eso rápidamente va a generar una respuesta inmune protectora. También subunidades o exotoxinas desactivadas. Acá podemos ver en el caso de la hepatitis B, el antígeno de superficie de la hepatitis B, de hecho ese es el principal componente de la vacuna contra la hepatitis B, del, del virus del papiloma, ¿ya? O el papilomavirus, que son los principales péptidos ya presentes en la cápside de este virus como las proteínas 6, 11, 16, 18, que son las principales que pueden causar cáncer cáncer de cuello uterino. También contra la meningitis meningococo, proteínas de la Neisseria meningitis tipo B. Las ventajas son antígenos específicos y disminuye la probabilidad de reacciones adversas. Y la desventaja es que es difícil desarrollar, o sea, poder aislar específicamente cada una de estas partes cuesta mucho dinero, por lo tanto, también es más difícil de poder tener en gran escala esas vacunas. También tenemos las conjugadas, que son polisacáridos asociados a proteínas, como el caso del Haemophilus influenza tipo B y la neumonía streptocócica, ¿ya? Que son la clase A, C, W e I. Esto permite que prepare sistemas inmunitarios de lactante para que reconozcan estas bacterias, ya que igual en lactantes la respuesta inmune no es tan eficiente, todavía está en proceso de maduración, así que se utilizan estos conjugados que favorecen una mejor respuesta. Y lo que sí es una desventaja es que necesitan toxoides para convertir una respuesta independiente a T dependiente, ¿ya? Recuerden ahí las primeras clases donde vemos que una respuesta T dependiente es súper importante para que se genere una fuerte respuesta inmunológica, una buena clase de anticuerpos finalmente,
porque igual una respuesta T independiente va a generarlo, pero recordarán que son principalmente anticuerpos IgM y ellos tienen también una cierta limitancia en su actividad. Entonces acá podemos ver un ejemplo de las conjugaciones, ¿ya? Un polisacárido de la bacteria unido a una membrana, por ejemplo, o un lípido, ¿ya? Y eso se puede utilizar posteriormente para nuevas vacunas. También ya las de última generación, las que también ustedes habrán escuchado mucho, son las de DNA o RNA, ¿ya? Que son para muchas enfermedades. Ya vemos una que nos dio varios problemas anteriormente, el COVID, ¿ya? Y la ventaja que genera una respuesta inmunomoral y celular fuerte. También tenemos otras que son vectores recombinantes, que son generalmente la cápside de una bacteria, de un virus, perdón, ¿ya? En el cual se le coloca genes específicos para un tipo de antígeno, ¿ya? O el antígeno específico en la superficie de ese vector. El vector al final es como un esqueleto de un virus, ¿ya? Entonces, a ese esqueleto le podemos rellenar con genes o lo podemos recubrir con antígenos. Y eso lo que hace es que imita la infección natural y se genera una respuesta inmune humoral y celular fuerte. Acá podemos ver el ejemplo. Tenemos acá la partícula de la vacuna, ya tenemos el gen, este es el plasmidio que están dentro de las células que se infectan por el COVID, y aquí son los genes que son específicos. Entonces aquí entra el material genético en una infección y lo que va a hacer la célula es que va a generar las proteínas necesarias para su supervivencia y después va a salir finalmente el virus, ¿ya? Entonces eso después va a hacer de que, como esa proteína viral está en la superficie de las células, va a llegar el sistema inmune, va a reconocer esa proteína extraña y se va a generar una respuesta inmune, ¿ya? Eso es lo que ocurre creo que con la vacuna, la Pfizer, en donde viene el material genético, se inyecta, entonces vía intramuscular, entra el gen a estas células y las células van a generar esta proteína viral y esa va a generar una respuesta inmune. Acá tenemos otra que son vacunas recombinantes, ¿ya? Entonces se toman un virus, por ejemplo, ¿ya? Normal, se le cambia un gen, ¿ya? Acá, y se le coloca, por ejemplo, un gen que expresa una proteína viral, ¿ya? Esta se inyecta, entra a las células finalmente este virus, porque el virus tiene esa capacidad de infectar células, va a adquirirse ese gen que entró, va a generar específicamente del gen el RNA y posteriormente la proteína va a ser expresada y también va a ser presentada a linfocitos T, los cuales van a activarse frente a ese antígeno, ¿ya? Entonces, esas son otras formas de vacunas, las más novedosas, las de última generación, que se están utilizando en muchos campos y contra muchas enfermedades infecciosas, ¿ya? Entonces, aquí conocimos con más detalle, gracias al COVID, de todos estos diferentes tipos de vacunas. Acá tenemos las principales vacunas anti-COVID, ¿ya? Porque todavía es un tema muy importante que se ve. Y acá podemos ver los tipos el nombre de la vacuna, la empresa y el tipo, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos de las clases que hemos visto anteriormente, ¿ya? Por ejemplo, el Spikevax de Moderna, que es RNA mensajero encapsulado en nanopartículas lipídicas, ya se usa un vector, ¿ya? Inerte, donde se mete el RNA mensajero, después eso se toma, es transportado a una célula del cuerpo, expresa el RNA mensajero, se transforma en una proteína y posteriormente ocurre el proceso de identificación de antígenos virales. Tenemos esta de Sputnik, la rusa, que es un DNA en vector de adenovirus. Se toma un adenovirus, se le saca todo lo malo y se le coloca DNA del gen del COVID, ¿ya? También funciona muy parecido a las Spikevax. Entonces, como es un adenovirus, el adenovirus va a infectar células. Pero en este caso no tiene nada de lo malo del adenovirus, solamente tiene el DNA. También tenemos este de Janssen, que también es DNA en un vector de adenovirus. El de CanSino, que es una proteína spike expresada en un vector. O sea, ahora en vez de DNA, al virus, al adenovirus se le colocan proteínas spike en la superficie. También tenemos la AstraZeneca,
que también es una proteína spike en la superficie de un vector. La Sinovac, ya, una de las que más se utiliza, usa un virión inactivado en la típica vacuna, ¿ya? Y la Pfizer, que también es RNA mensajero encapsulado en nanopartículas lipídicas, ¿ya? Con esto es importante tomar en cuenta también que hay un calendario de vacunación, entonces esto lo siguen todos los niños, ¿ya? Posteriormente para poder tener una vacuna en específico y protegerse frente a diversas enfermedades, ¿ya? Entonces con eso terminamos esa última clase de la semana pasada, ¿ya? Entonces, perdón, terminamos ahí y nos falta la última clase. ¿Alguna duda antes de empezar con la siguiente inmediatamente? No, bro. Ok, muchas gracias por la respuesta. Ya, ahora, entonces vamos. No, el calendario no hay que aprendérselo, pero si tienen hijos, posiblemente tengan que revisarlo. Ya. Bien, seguimos inmediatamente. Inmunodeficiencias. Ya, última clase. El título ya dice, son problemas, en este caso, defectos que inhiben, ¿ya? Que producen una deficiencia contra el sistema inmune. Son un grupo muy variado de diferentes enfermedades que tienen como consecuencia que el sistema inmune no funcione de manera adecuada, muy débil, y esas personas que padecen eso tienen principalmente problemas, específicamente infecciones, ¿ya? Tienen esta debilidad frente a todos estos elementos importantes y que son fundamentales para la protección contra agentes externos. Primero tenemos las inmunodeficiencias primarias, ¿ya? Las inmunodeficiencias primarias tienen que ver con un origen más que nada genético, ¿ya? Por eso se llaman primarias. Después están las secundarias que tienen que ver principalmente con efectos, ya, me estaba compartiendo, ahí, ¿verdad? Ya. Había dicho las primarias principalmente de origen genético, las secundarias tienen que ver más que nada con eventos, drogas, por ejemplo, tratamientos que producen finalmente una inmunodeficiencia. ¿Ya? Aquí. Entonces, el objetivo de esta clase, la última, es definir los diferentes tipos de inmunodeficiencia. Inmunodeficiencias primarias, principalmente problemas genéticos, e inmunodeficiencias secundarias que vienen después de un tratamiento, por ejemplo, un trasplante. Ya vimos que para los trasplantes se utilizan inmunosupresores, ya diferentes tipos de quimioterapia y también algunas infecciones que pueden causar finalmente inmunodeficiencia. ¿Ya? Las inmunodeficiencias primarias tienen diferentes orígenes dependiendo de qué célula del sistema inmune es la que se encuentra afectada. Ya entonces podemos tener inmunodeficiencias de los progenitores mieloides, todos los que generan las células granulocíticas, ya neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y también tenemos problemas desde el punto de vista de células específicas del sistema inmune adaptativo, de linfocitos T, linfocitos B, ya, o también de linfocitos NK. Entonces, la inmunodeficiencia primaria son defectos de la inmunidad debido a defectos genéticos heredados o adquiridos. Heredados, o sea que nuestros padres nos transfieren, gracias a la genética que ellos tienen, nos transfieren algún tipo de anomalía genética o que son adquiridos, o sea, durante nuestro desarrollo se producen ciertas mutaciones y justamente esas mutaciones afectan a genes que son súper importantes para el desarrollo de los linfocitos T, de los linfocitos B o otros elementos del sistema inmune. Las consecuencias principales, muchas infecciones, infecciones especialmente oportunistas, que son producidas por bacterias o virus que generalmente en una persona sana, inmunocompetente, o sea que su sistema inmune funciona adecuadamente, no deberían producirse, ¿ya? Y el tipo de infección generalmente revela el defecto.
Por ejemplo, en linfocitos T, los principales tipos de infecciones son intracelulares, como virus y micobacterias, y las que afectan a fagocitos, linfocitos B y sistema de complemento, generalmente son bacterias extracelulares. Acá tenemos la distribución de los diferentes tipos de inmunodeficiencias por tipo. Tenemos las humorales, donde el defecto principal es en los linfocitos B. También tenemos celulares, que son los linfocitos T, el 10%. Combinadas, que pueden ser tanto linfocitos B y T al mismo tiempo, 20%. Fagocíticas, 18%. Y problemas del complemento, un 2%. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta o qué debe considerar el médico para poder identificar correctamente a un paciente que está con una inmunodeficiencia? Primero, detectar si hay defectos en genes heredados o mutaciones espontáneas, saber si es que son mutaciones autosómicas recesivas o autosómicas dominantes. ¿Alguien me puede decir o escribir cuál es la diferencia entre estas dos? Ya, autosómica recesiva, autosómica dominante, ahí lo pueden escribir abajito. También mutaciones asociadas al cromosoma X, ya, porque en el cromosoma X también hay una gran cantidad de genes que están asociados a la respuesta inmune, ¿ya? Según la naturaleza de la mutación, también su severidad varía, ¿ya? Entonces pueden haber mutaciones que debilitan en parte, pero hay otras mutaciones de mayor escala que podrían fácilmente inactivar el sistema inmune. Todas, casi todas aparecen en la infancia y son de baja prevalencia, ¿ya? Recuerden prevalencia que son los casos nuevos, son muy raros igualmente, pero son bastante graves, ¿ya? Entonces, acá escriben, claro, que una necesita de los dos genes que tengan el gen y otro solo uno, ¿ya? Entonces, las autosómicas recesivas necesitan que ambos genes se encuentren mutados, recuerden, de los cromosomas del padre y de la madre, y los dominantes solamente necesitan uno. Entonces, ahora vamos a ver inmunodeficiencias primero en la respuesta inmune innata, ¿ya? Estas son tablas, entonces al final lo que uno quiere ver es destacar específicamente el tipo de inmunodeficiencia, la función comprometida del sistema inmune, qué es lo que cuál es el defecto, la consecuencia, ¿ya? Infecciones, como ven principalmente, y cuál es el gen afectado, ¿ya? Entonces, así están todas las tablas y están hechas para que ustedes puedan rápidamente encontrar el problema. Primero, la granulomatosa crónica, ¿ya? Que es por defectos en la producción de especies reactivas por las células fagocíticas. Recuerden las primeras clases donde los neutrófilos y los macrófagos necesitan ROS para poder degradar químicamente a las bacterias que fagocitan. La consecuencia, infecciones bacterianas intracelulares y micóticas recurrentes. ¿Y cuáles son las principales mutaciones? Mutaciones del gen del complemento oxidasa, o FOXGP91, también FOXP22 y FOX47. Cada una de estas proteínas que están acá, el gen se muta, por lo tanto la proteína no funciona adecuadamente, son necesarias, acá en la figurita de abajo, para poder generar especies reactivas, ¿ya? Como el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Y eso va a favorecer finalmente destrucción bacteriana dentro de los fagosomas. También tenemos deficiencia en la adhesión, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Ya? Entonces, recuerden el gráfico de acá abajo, donde ocurren estos procesos de rodamiento, activación, adhesión y diapédesis. Entonces, en esta deficiencia de adhesión ocurre ese problema en algunos de esos niveles. Primero, adhesión y migración defectuosa del leucocito, ¿ya? Por problemas en la integrina, ¿ya? Entonces, mutaciones en la integrina. Otro, rodamiento y migración defectuosa, pero por expresión reducida de ligandos del leucocito para las selectinas. Entonces, acá, específicamente. Y adhesión y migración defectuosa ligada a defectos señales adentro-afuera, que son señales internas que se generan gracias a estas reacciones externas. Entonces acá tenemos los principales defectos o mutaciones. Mutaciones en la cadena beta de las integrinas, mutaciones en la formación del Cialis-Lewis X, que es importante en la superficie de
los leucocitos que van a hacer el rodamiento, y también mutaciones en estos genes, el KINDIN3, que es específico para formaciones del citoesqueleto, ¿ya? Que van a permitir principalmente la adhesión y la diapedesis. También tenemos el síndrome de Higashi, perdón, que hay problemas en las vesículas, ¿ya? Las vesículas no se generan adecuadamente, entonces se generan lisosomas defectuosos, por lo tanto, lo que debería ocurrir normalmente es que es fagocitado un elemento y ese posteriormente es degradado, ¿verdad? Como está acá. Pero en este problema entran, pero no se van a generar estas uniones con los lisosomas, por lo tanto van a seguir van a seguir por acá estas mismas bacterias, ¿ya? Entonces van a quedarse prácticamente viviendo adentro, ¿ya? Entonces también hay infecciones recurrentes y el gen principalmente afectado acá es LIST. También tenemos la deficiencia de linfocitos NK, ¿ya? Donde los linfocitos NK se encuentran o reducidos o nulos, y principalmente la afección contra estos linfocitos NK es por mutaciones en factores de transcripción, como GATA2, ¿ya? Y MCM4, que son importantes para la diferenciación y generación de los linfocitos NK a partir de los precursores hematopoyéticos. Seguimos también con defecto de las señales del receptor tipo TOL. Recordarán que esos tipos de receptores son importantes para la inmunidad innata, ¿ya? Son estos receptores reconocedores de patrones moleculares. Por lo tanto, hay defectos en estos TLR, ¿ya? Mutaciones, de hecho, en los TLR y los componentes internos que favorecen la señalización. Entonces puede haber defectos en el gen del TLR y también en Mi88, por ejemplo, ¿ya? Acá, en estos elementos también pueden haber mutaciones. Y también propensión mendeliana a enfermedades micobacterianas, enfermedades graves causadas por micobacterias ambientales no tuberculosas y del bacilo de Calmette-Guerin, mutaciones principalmente en inmunoglobulinas, ¿ya? Como por ejemplo, perdón, en citoquinas, interleuquina 12, por ejemplo, ¿ya? Interferones, interferón, específicamente los receptores del interferón, ¿ya? Por lo tanto, esto también tiene como consecuencia de que no se puede actuar frente a determinados tipos de infecciones. En este caso, víricas, que son importantes el interferón contra ese tipo de infecciones, ¿ya? Eso respecto a la respuesta o la inmunodeficiencia contra elementos de la inmunidad innata. Ahora con la inmunidad adquirida, primero los linfocitos B, tenemos primero los grupos de A-gamma globulinema, ¿ya? A-gamma significa que tienen deficiencia de globulinas, o sea, no tienen prácticamente inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿ya? Una es ligada al cromosoma X, ya que es reducción de todos los isotipos de las inmunoglobulinas séricas y reducción del número de linfocitos B. Hay defectos en el punto de control, específicamente mutaciones de este gen, BKT, que genera a la tirosina quinasa de Burton. Es muy importante para que un linfocito pro-B pase a ser un linfocito pre-B, ¿ya? O sea que madure. Una parte importante de su maduración es gracias a esta quinasa, y si no ocurre este proceso, no va posteriormente a generarse un receptor completo, ¿ya? Entonces ahí se genera A-gamma-globulinema ligada al cromosoma X, BKT, ¿ya? Esa es la relación, ligada al cromosoma X, BKT, mutación de BKT. A-gamma-globulinemia, pero ligada a forma autosómica recesiva, o sea, a otros cromosomas, no al cromosoma X. La característica es la misma, ¿ya? La única diferencia es que acá hay mutaciones, pero en la cadena pesada de las inmunoglobulinas, ¿ya? O también en las cadenas livianas. Recordarán estar el sustituto, que eran las cadenas que se forman para el prereceptor, además de la IG alfa, que era esta de acá, ¿ya? Entonces, esas son las principales mutaciones asociadas a otros genes independientes del cromosoma X. Y principalmente, y el ejemplo más estudiado, cadena pesada de las IgM.
¿ya? Que es el gen que produce esta cadena, la que ven acá en la diapositiva. Después tenemos hipogamaglobulinemias, ¿ya? Que son disminuciones de ciertos tipos de inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces tenemos deficiencia selectiva de IgA, de IG2, inmunodeficiencia común variable y síndrome de inestabilidad cromosómica y anomalías faciales, porque además este tiene este otro efecto, además de los defectos de los anticuerpos o de la respuesta inmune. Entonces, primero la IgA, ya sabemos que es una reducción de IgA, por lo tanto, infecciones bacterianas y parásitos. Principalmente mutaciones en TACI, ¿ya? Que es un activador de membrana y modulador de calcio, ¿ya? Que favorece que se genere IgA, ¿ya? IG2, reducción de IG2, obviamente. Y acá principalmente el elemento mutado es la cadena pesada, ¿ya? Pero la porción gamma 2. ¿Ya? Recuerden que el gen tiene diferentes porciones, diferentes segmentos. Entonces, en este caso, ahora el gen también es de la cadena pesada se encuentra afectado, pero específicamente gamma 2. Inmunodeficiencia común variable. Hay números normales o reducidos de linfocitos B y inmunoglobulinas bajas. Puede haber mutación en TACI también y en ICOS, que es un correceptor que favorece la activación de linfocitos B, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, hay deficiencia de varios tipos de anticuerpos al mismo tiempo. No se eliminan completamente como en una agamaglobulinemia, pero sí son bajas. Y también tenemos este síndrome, y que yo dije, inestabilidad cromosómica y anomalías faciales, que son defectos leves en linfocitos T. Recuerden que los linfocitos T, para producir finalmente los anticuerpos, ¿ya? Necesitan de los linfocitos T. Los linfocitos T le mandan orden a los linfocitos B para activarse. Podemos ver mutaciones en este gen, que es una transferasa de metil en el ADN, ¿ya? Que es un evento químico donde se transfiere grupos metilos al DNA, y eso hace que se activen o se desactiven genes. Entonces hay mutaciones que afectan a ese gen, por lo tanto, ¿qué ocurre? Hipometilaciones en regiones del ADN, ¿ya? Lo escribí mal ahí, ADN, y esa hipometilación va a favorecer o va a cambiar la expresión genética de los linfocitos, por lo tanto son ineficientes para poder generar una buena respuesta. Después tenemos ahora lo contrario, hipergamaglobulinemia M. En este caso el componente principal es IgM. Primero ligadas al cromosoma X, ¿ya? Donde hay un defecto de la activación del linfocito B. También defecto en hipermutación somática, cambio de clase y formación de folículos linfoides, ¿ya? Recuerden que para que se transforme de IgM a otro tipo de inmunoglobulinas, IgG, por ejemplo, o IgE o IgA, ocurre el evento de cambio de clase, donde se cambia un segmento. Acá abajo, si se fijan, tenemos los segmentos del gen, tenemos las regiones BDJ, que esas se mantienen, y el problema están en estos elementos, ¿ya? Que recuerden que están los micro, que para los IgM, después vienen los IgG, los IgE, entre otros. ¿Cuál es el problema principal? En el ligando de CD40. Acá, recuerden, estos eran los pasos que tenía que seguir el linfocito B para transformarse de IgM a IgG. Entonces necesita de linfocito T helper. Y además de ese reconocimiento necesita, ahí si se fijan, CD40L por parte del linfocito T helper y por parte del linfocito B el CD40. Entonces ambos se unen, aquí estos dos, y hace de que ahora el linfocito B cambie de clase, de IgM a IgG. Posteriormente desarrollo a célula plasmática y liberación del anticuerpo. Entonces, ahora tenemos primero como dije, ligada a cromosoma X, CD40L, o ligando de CD40, y la de defecto y la autosómica recesiva, que es en CD40, ¿ya? Entonces, una es por parte del linfocito T y la otra es por parte del linfocito B. También tenemos autosómica recesiva con defectos solo en la respuesta humoral, que son mutaciones en estos genes. ¿Se acuerdan? La de aminasa de citidina por activación, que permite la hipermutación de las regiones BDJ
del anticuerpo, entonces hace que mejoren, ¿ya? Entonces problemas en este también hacen de que los anticuerpos bajen y también no sean de muy buena calidad. Linfocitos T, ¿ya? Inmunodeficiencia asociada a linfocitos T. Primero, defectos en el MHC o HLA. Esta molécula, ya saben, es muy importante para la presentación de antígenos. Acá tenemos el MHC clase 2, ¿ya? También el MHC clase 1 tiene problemas. Entonces, acá es específico dependiendo de cómo se genera la carga del péptido o del antígeno en este tipo de molécula para que se presente adecuadamente el antígeno y se genere una buena respuesta. Primero está esta inmunodeficiencia, que es el síndrome del linfocito desnudo, ¿ya? En este caso es desnudo porque no tiene MHC2, ¿ya? Entonces es súper importante, es su ropa al final y también ayuda a su activación. Hay deficiencia de linfocitos CD4 positivo. Recuerden que MHC2 se junta con CD4, mientras que el MHC clase 1, acá está el otro ejemplo, es con el CD8, ¿ya? Entonces, en el primero, el síndrome del linfocito desnudo, hay defectos en factores de transcripción que regulan la expresión del gen de MHC clase 2, ¿ya? No voy a preguntar los genes, pero sí que son genes importantes para que se exprese el MHC clase 2, ¿ya? Linfocito desnudo. Y este es más fácil, deficiencia de MHC clase 1. Entonces, hay mutaciones acá específicas en los pasos que son necesarios para la carga del péptido a el MHC clase 1. Entonces recordarán que la proteína entra al proteasoma, se corta en péptidos, esos péptidos se cargan al retículo endoplasmático rugoso gracias al TAP, ¿ya? O proteína asociada a los MHC, y aquí están. Entonces las principales mutaciones, TAP1, TAP2 y también tapacina, que es otra proteína que ayuda a este proceso. Entonces, como no van a entrar estos péptidos acá, no se van a juntar con el MHC clase 1 y el MHC clase 1 entonces no va a salir, porque no va a salir si no tiene un péptido. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, por eso hay reducción en las concentraciones de MHC clase 1. También tenemos defecto en las señales del linfocito T. Ya he mencionado varias veces que para que se active un linfocito B necesita del linfocito T. Entonces, si el linfocito T también tiene defectos, lo más probable es que los linfocitos B también. ¿Ya? Entonces, en este caso son problemas tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Primero, defecto de la transmisión proximal desde el TCR. O sea que no hay una respuesta fuerte cuando el MHC se une con el TCR. ¿Ya? Entonces, mutaciones de moléculas que favorecen la señalización. Acá está el TCR, no está solito, ¿verdad? Está con los CD3. Y eso ayuda a su señalización interna. Entonces, mutaciones en CD3 hacen que este CD3 o disminuya o no sea muy eficaz. Por lo tanto, no va a haber una buena señalización y no se va a activar completamente el linfocito, ¿ya? También tenemos estos dos tipos, el síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿ya? Y el tipo Wiskott-Aldrich, ¿ya? Uno es el específico y uno que se parece, ¿ya? El Wiskott-Aldrich es ligado a cromosoma X, ¿ya? Entonces ahí podemos ver mutaciones en el gen WAS ligada al cromosoma X. Mientras que el tipo WAS no está asociado al cromosoma X, ¿ya? El efecto es el mismo, activación defectuosa del linfocito T, reordenamiento del citoesqueleto dependiente del TCR defectuosa y también se generan inmunoglobulinas defectuosas, son bajas concentraciones. ¿Ya? Entonces acá tenemos las características clínicas del síndrome de Wiskott-Aldrich, que tienen moretones o pequeñas manchas en la piel debido a la trombocitopenia, o sea, disminución de la cantidad de plaquetas, también la aparición de eczemas en la piel, frecuentes neumonías e infecciones respiratorias, y también podrían en ciertas instancias generar linfomas y otros tipos de leucemias, ¿ya? Acá tenemos el gen, ¿ya? No es necesario aprendérselo, pero acá está la estructura del gen que es relacionado con este tipo de enfermedad, que va a favorecer finalmente señalización intracelular.
Entonces, la señalización parte por el TCR, se transmite internamente, y otra de las moléculas importantes es esta. Entonces, ahí vemos que el defecto es, como dice ahí, señales cuando se activa el TCR. Ahora tenemos un grupo de inmunodeficiencias, ya que se llaman inmunodeficiencias combinadas graves, o IDCG. Estos tipos de inmunodeficiencias son las más peligrosas, las más graves, ¿ya? Son raras si se fijan, aproximadamente a un infante cada 80.000 nacimientos. Pueden mutarse uno o varios genes que controlan la señalización de citoquinas, señalización del TCR o el metabolismo. ¿Cuál es la principal característica de estos niños? Completa falla del desarrollo de linfocitos T. Sin linfocitos T no hay ninguna forma de protección desde el punto de vista de la defensa inmune asociada a la respuesta adaptativa. O sea, estas personas no tienen una respuesta inmune adaptativa, no existe en ellos. Por lo tanto, siempre se van a infectar y siempre va a ser de la misma gravedad cada infección. Ya, aquí tenemos un ejemplo, ya, que también a estos niños le dicen los niños de cristal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son muy susceptibles. Entonces acá tenemos un caso muy famoso, que de David Vetter, que incluso la NASA le hizo un traje espacial, ¿ya? En este caso para no tener contacto con los antígenos que están rodeándolo. A todos nosotros estamos rodeados por diferentes antígenos, pero como tenemos un sistema inmune bueno, adecuado, no ocurre ningún problema. Pero en el caso de estos niños, ya tienen este problema de inmunodeficiencia grave, por lo tanto, van a tener recurrentes infecciones virales, bacterianas, fúngicas, y es fatal, ¿ya? Entonces es fatal. Y este niño no sobrevivió, creo, más de los 6 años aproximadamente. Entonces igual mueren muy jóvenes, ¿ya? Acá tenemos las diferentes inmunodeficiencias asociadas. Tenemos una que también es ligada al cromosoma X. Entonces van a ver muchas veces que afecta mucho más a hombres que a mujeres en este caso, porque las mujeres tienen dos cromosomas X, pero el hombre solamente tiene un cromosoma X. Entonces, también tienen un mayor riesgo a poder heredar o sufrir de este tipo de enfermedades. ¿Ya? Entonces, tenemos esta inmunodeficiencia primaria combinada grave, ligada al cromosoma X, ¿ya? Y una que es autosómica recesiva, ¿ya? La ligada al cromosoma X, principalmente hay mutaciones en la cadena gamma del receptor común para citoquinas, ¿ya? Acá tenemos, abajito, ejemplos del receptor. Los receptores son moléculas que se encuentran acá en la superficie de la célula, ¿ya? Entonces acá podemos ver que hay una cadena común en todos los receptores para citoquinas, ¿ya? Para el IL-2, IL-4 y IL-7. ¿Ya? Entonces hay una cadena común y en este caso, como está mutada esa cadena común, no se va a generar, por lo tanto, el receptor falla y no puede responder frente a esos diferentes tipos de citoquinas. Ahora el recesivo también tiene la misma función comprometida, pero en este caso hay mutaciones, pero en las cadenas alfa, ¿ya? Entonces, generalmente tienen problemas en una de las cadenas, por lo tanto tienen una afección hacia un tipo de citoquina, en este caso interleuquina 12 o interleuquina 7. Entonces pueden haber afecciones en este receptor o en este receptor. Entonces, ¿cuál es el común denominador? El receptor para citoquinas, ¿ya? Cadena común ligada al cromosoma X, ¿ya? La otra cadena, alfa, relacionada con también receptores de citoquinas. También tenemos defectos en la recombinación BDJ, ¿ya? Ahí recuerden de nuevo la recombinación BDJ que se realiza en las regiones BDJ de los genes para las regiones variables, ¿ya? De los anticuerpos. Entonces, deficiencia de RAC1 o RAC2. Recordarán que son estas moléculas, son estas enzimas que cortan y pegan estas regiones, ¿ya? Entonces, revisen esa clase. Mutación en RAC1 o RAC2, ¿ya? Y también hay reparación de la rotura bicatenaria y punto de control, que son problemas. Recordarán que cuando se hacen estos cortes y estos pegues,
También hay otra proteína involucrada. Una de las que mencioné en clase es la artemisa, que es una endonucleasa que permite también pegar el ADN. ¿Qué pasa si hay mutaciones? Obviamente ese ADN no se pega, por lo tanto no ocurre una buena recombinación y no hay ninguna capacidad de generar tanto ni eh, el receptor de linfocitos T ni el receptor de linfocitos B. O sea, ese receptor está completamente inútil porque no se genera o se genera de forma muy, muy anómala. ¿Ya? También tenemos deficiencias de algunas enzimas, por ejemplo, la adenina desaminasa, que es muy importante para el desarrollo de linfocitos. ¿Ya? Entonces también hay mutaciones en el gen ADA y hay acumulación de metabolitos tóxicos en los linfocitos, por lo tanto esos linfocitos mueren. ¿Ya? Y también deficiencia de la purina nucleósido fosforilasa, también súper importante para la generación de metabolitos como nucleótidos que van a favorecer también el desarrollo de diferentes tipos de células, específicamente linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK. O sea, aquí también vemos cómo ocurre este proceso. ¿Ya? No me interesa tanto esto, pero sí me interesa los genes más afectados en estos casos, que el nombre ya indica qué es lo que falta. Lo que hay que saber es qué es lo que ocurre en la persona, defectos de los linfocitos. ¿Ya? Van a ver que son muchos. ¿Ya? Aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, problemas en el pre-TCR, que era el TCR que se generaba antes del desarrollo. El síndrome de George, deficiencia de la cadena alfa del receptor. ¿Ya? Estos tres primero. Primero por mutaciones del receptor, del prereceptor, CD45 principalmente. Síndrome de George, principalmente una eliminación de un segmento del cromosoma 22, ¿ya? Que lo que hace es que muta o elimina este factor de crecimiento, y este factor de crecimiento es muy importante para el sistema inmune y también para el desarrollo de la cara. Entonces acá pueden ver algunos síntomas de los pacientes que tienen síndrome de George, malformaciones en la cara y también inmunodeficiencia. También deficiencia de la cadena alfa, ya en fase, la región constante de la cadena alfa del TCR. Después tenemos deficiencia de FOXN1. FOXN1 corresponde a un factor de transcripción que es importante para el desarrollo del timo. Entonces, si este se encuentra afectado, ahí, ¿qué pasa? El timo no se genera. Y el timo es el órgano en el cual los linfocitos T empiezan a desarrollarse. También tenemos salida defectuosa de linfocitos T, que son por mutaciones en RO, que son moléculas muy importantes para la migración celular, y también pérdida selectiva de linfocitos TCD4. ¿Ya? Reducción específica de CD4, ¿por qué? Por problemas en esta quinasa, la LSK, ¿ya? Que también habíamos visto alguna vez, el LSK que favorece la activación del linfocito T. Entonces, si no hay activación de la quinasa, no se activa el linfocito T y se disminuye la cantidad de estas células. Ya, uf, son muchos tipos. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos habituales? Primero, antibióticos y antifúngicos casi permanentemente, ¿ya? Por lo tanto, es una especie de profilaxis para evitar infecciones. Obviamente las toman en dosis más bajas que lo que se hace en una infección activa, es para prevenir. También se pueden administrar citoquinas si es que hay problemas en la producción de estas. Entonces se pueden, por ejemplo, agregar factores estimuladores para neutropenias, interferón gamma en el caso de la enfermedad granulomatosa o interleuquina 2 en inmunodeficiencia como un variable, ¿ya? Porque no hay suficiente producción de interleuquina 2. También se pueden administrar inmunoglobulinas, ¿ya? Estas vacunas eh, que dan protección pasiva. También ya en casos más graves, trasplante de médula ósea o de células madre hematopoyéticas. Y también lo último, terapias génicas, donde se agregan vectores virales, por ejemplo, contra células de pacientes CD34, insertando genes para la protección. También acá agregar el gen de FOXP1 para o contra esta enfermedad granulomatosa, que recuerden que por la producción inadecuada de especies reactivas de oxígeno. También en la inmunodeficiencia combinada grave,
que se pueden agregar o transferir de alguna forma el gen de la cadena gamma para el receptor común de citoquinas, o también agregar una versión normal del gen QAS para atacar al síndrome de Wiskott-Aldrich. Ya, ahí terminamos con inmunodeficiencias primarias. Vamos a tener un breve recreo, 5 minutos, ¿ya? Y seguimos con la última clase. Ya, ¿aló? Seguimos con la última clase. Primero, ¿escuchan? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Ya, sí. Perfecto, ya. Último baile, ¿ya? Inmunodeficiencias secundarias. Ya. Definir la inmunodeficiencia secundaria y las causas de inmunodeficiencia secundaria. Ya vimos que las primarias, mutaciones principalmente, ya sea que han sido heredadas o mutaciones puntuales que se hayan sufrido durante el periodo o desarrollo de del sistema inmune, ¿ya? Por lo tanto, van a generarse muchos problemas que en consecuencia finalmente son la susceptibilidad frente a infecciones, ¿ya? Pues, como dije ya, pueden ser, perdón, inmunodeficiencias primarias contra la respuesta inmune innata o pueden ser contra la respuesta inmune adaptativa. También tenemos la inmunodeficiencia secundaria que se deben, como dije, a un evento que posteriormente desarrolla la inmunodeficiencia. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales causantes de esta inmunodeficiencia secundaria? Quimioterapia, por ejemplo, la radiación, el uso de inmunosupresores, en el caso de las personas con trasplantes, también la malnutrición, tumores, ¿ya? O cáncer, inmadurez, en el caso de los bebés prematuros o neonatos que aún no tienen un sistema inmune ya desarrollado, y además también no tienen protección por lo menos hasta los 6 meses. Durante el embarazo también se pueden generar defectos, el envejecimiento, ya por un desgaste celular, tanto del sistema inmune como general, y también algunos tipos de infecciones pueden generar también inmunodeficiencia. La más conocida, el caso del VIH o SIDA, son la sintomatología. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Y qué es lo que producen cada uno. Primero, la quimioterapia. ¿Por qué? Porque son drogas citotóxicas. ¿Qué hace la quimioterapia? Poder protegernos contra el cáncer. Por lo tanto, tiene que eliminar células que están en una constante división celular, porque el cáncer es así, está produciéndose o está proliferando muy rápidamente, entonces se necesitan, en este caso, drogas que eliminen ese tipo de células, ¿ya? Entonces, por eso se ven tan afectadas las células tumorales, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que también restringen la capacidad de producir progenitores desde células madre hematopoyéticas. Las células de la sangre y también las células del sistema inmune también son células que están en constante proliferación rápidamente, por lo tanto igual se ven afectadas por la quimioterapia. Eso hace que inhiba la proliferación de linfocitos y eso también en respuesta por estimulación por antígenos hay una menor respuesta, por lo tanto también hay una inmunodeficiencia en ese sentido. Radiaciones, por ejemplo, ya sea por exposición ambiental a fuentes ambientales de radiación, hay generalmente un background de radiación en la Tierra y hay algunas zonas de la Tierra que son más radiactivas que otras, o también en radioterapia o por otras condiciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, niños que tienen problemas o defectos en el crecimiento constantemente están tomándose radiografías, cada radiografía es una dosis de radiación ionizante extra, la gente que está por radioterapia por problemas de cáncer también, ya entonces ahí se usan muchos tipos de elementos que se inyectan, que son radioactivos, que son en primera instancia para eliminar células tumorales, pero también pueden afectar a la célula del sistema inmune, a la médula ósea. ¿Ya? También producen el mismo efecto que la quimioterapia.
Entonces, ahí los efectos finales que ocurren son exactamente los mismos. Después tenemos los inmunosupresores, ¿ya? Los inmunosupresores ya sabemos, gracias a la clase de trasplante, que tratan de inhibir o limitar el rechazo hacia el tejido injertado, ¿ya? Como son la mayoría de los trasplantes alotransplantes, ya que son de humanos, pero con otro background genético, con otros tipos de antígenos, siempre está la posibilidad de generación de rechazo, y en ese caso hay que utilizar inmunosupresores. También los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y alergias, ¿ya? O hipersensibilidad también utilizan inmunosupresores para también tratar de disminuir un poco el evento inmune y así evitar que produzca más daño que protección. Algunos ejemplos, los glucocorticoides, ya que son los más típicos de amplio espectro que se utilizan. También anticuerpos monoclonales contra moléculas de adhesión, receptores de citoquina o anticuerpos contra moléculas coestimuladoras. ¿Ya? Entonces, todos estos tipos de elementos lo que hacen es inhibir finalmente la respuesta inmune, pero también tienen como consecuencia la generación de inmunodeficiencia. ¿Ya? Entonces, esto es un balance muy preciso que hay que hacer, ¿ya? Entre el problema original que tiene la persona y el tratamiento que se le agrega después, usando estos inmunosupresores. Al final lo que hacen es inhibir vías de señalización, por lo tanto también inhiben diferenciación celular, activación de linfocitos T o B y finalmente la respuesta inmune humoral o celular. La malnutrición, metabolismo y otras enfermedades, ¿ya? También hay que considerarlas. Primero por la deficiencia alimenticia, ¿ya? Todas las actividades celulares necesitan de macromoléculas, ¿ya? O macronutrientes. Uno de los más importantes son las proteínas. ¿Ya? Entonces, dietas muy bajas en proteínas y en micronutrientes como vitaminas principalmente inhiben también la respuesta de linfocitos T. ¿Ya? Entonces, comer de forma deficiente, con baja cantidad de proteínas, también afecta gravemente y generan inmunodeficiencias. También tenemos el caso de la diabetes mellitus, ya que puede estar asociada con respuesta reducida de neutrófilos, fagocitosis y proliferación de linfocitos. ¿Ya? Eso generalmente por los efectos tóxicos que puede tener la misma glucosa y también la inefectividad que tiene la insulina, que es una de las principales hormonas que regula el metabolismo de hidratos de carbono. También en el síndrome nefrótico, que es un problema renal específico, los anticuerpos, que son proteínas, pasan a la orina. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome nefrótico? Se pierden muchas proteínas a través de la orina y una de las proteínas que se elimina son los anticuerpos, por lo tanto, bajan los anticuerpos en el suero y eso también tiene como consecuencia una peor respuesta inmune, ¿ya? Humoral específicamente. En cáncer, ya vimos que el cáncer tiene formas de poder protegerse del sistema inmune y una de ellas era usando linfocitos T reguladores o tratando de inhibir la respuesta inmune. Entonces, el cáncer y algunos procesos del cáncer como la metástasis pueden desestabilizar interacción en tejidos linfoides, o sea, pueden invadir el tejido linfoide también y afectarlo. El caso de leucemias y linfomas, que son cáncer de la sangre, específicamente de linfocitos principalmente o leucocitos en general, también pueden desplazar el desarrollo de células inmunes normales, porque claro, un cáncer que hace va a crecer. Si crece en la médula ósea, ¿quiénes son los que pierden? Los progenitores hematopoyéticos normales, en contra de las células cancerosas de leucemia y linfomas. En el mieloma, que también es un tipo de cáncer generado por células mieloides específicamente, o sea, las que generan granulocitos, los anticuerpos dominantes provienen de plasmocitos malignos, ya los cuales desplazan los anticuerpos normales. Entonces ahora se generan cánceres, por ejemplo, de linfocitos B. Esos linfocitos B van a generar un solo tipo de anticuerpo y ese anticuerpo que se genera no sirve, ¿ya? Y como no sirve, no tiene ninguna actividad contra el sistema inmune y eso además, como consecuencia, desplaza a los anticuerpos que sí de verdad sirven. Entonces también se puede desencadenar una inmunodeficiencia secundaria. La inmadurez, ya habíamos hablado, ya que neonatos prematuros tienen un sistema inmune inmaduro aún,
y la madre es la que provee finalmente la protección a esos niños, ya a esos bebés neonatos. IgG, IgA, recuerden, IgG, IgG principalmente por la leche, perdón, por la placenta, ¿ya? Entonces desde la sangre materna pasa IgG a través de la placenta, llega a la circulación fetal y confiere cierta protección al feto. Y después ya cuando nace, principalmente IgA, a través de las secreciones, en este caso la secreción de leche. La susceptibilidad, o sea, qué, qué tan frecuente puede presentar problemas desde el punto de vista inmune se correlacionan con el grado de inmadurez. Obviamente, mientras más prematuros nacen, más graves pueden ser las condiciones de la inmunodeficiencia que se generan. ¿Ya? El efecto es que los linfocitos vírgenes responden muy lento frente a una infección. El embarazo, ¿ya? Recuerden que un poco de fisiología del embarazo, ¿ya? Tenemos un feto, ¿ya? O un embrión y feto posteriormente que se desarrolla dentro de una mujer. Ese feto o embrión tiene un background diferente al de la madre. ¿Por qué? Porque el feto tiene también material genético del padre, por lo tanto va a expresar antígenos diferentes, ¿ya? De la madre. Y eso es un problema, pero el embarazo específicamente va a generar una inmunosupresión natural, que para proteger obviamente al feto, ¿ya? Pero pueden ocurrir algunos problemas en esa regulación y eso hace que ahora la madre tenga una inmunodeficiencia. Por lo tanto, se hace mucho más susceptible a diferentes infecciones. También el envejecimiento afecta particularmente a los linfocitos T debido a la degeneración del timo. Ya sabemos que el timo se desarrolla mucho durante la vida intrauterina y su máximo ya es en la niñez y de ahí solamente se degenera. Nosotros ya tenemos prácticamente un muy bajo porcentaje de timo funcional y ya en la vejez específicamente ya no hay timo. Entonces ya no se van a generar nuevos linfocitos T y los linfocitos T que quedan son los únicos disponibles para poder presentarse frente a diferentes infecciones. ¿Ya? Entonces ocurre eso, también hay senescencia replicativa, pero ahí hay que tomar en cuenta de cada vez que ocurre un ciclo celular, los telómeros, que son los segmentos opuestos del material genético se acorta de los cromosomas. Entonces eso hace de que cada vez más corto se hace el telómero, van a llegar finalmente a los genes importantes y eso va a generar senescencia. Por lo tanto, ya no va a generarse más células nuevas. Por eso se ven diferentes signos clínicos en adultos mayores. También la respuesta frente a infecciones y vacunas disminuyen. Por eso también estos tipos de población finalmente tienen que estar constantemente vacunándose. Siempre es lo mismo, que adultos mayores constantemente tienen que vacunarse. ¿Por qué? Porque la respuesta que generan ya no es tan efectiva y necesitan cada cierto tiempo un reforzamiento. También las infecciones pueden causar inmunodeficiencia secundaria. Primero el sarampión, que infecta células dendríticas, reduciendo la activación del linfocito T. Staphylococcus, ¿ya? Que es otro tipo una bacteria, el sarampión un virus. Estos producen síndrome de shock tóxico por superantígenos. Acá, al lado, tenemos la relación entre un linfocito T y una célula presentadora de antígeno. Acá al lado tenemos la misma relación, pero acá tenemos este elemento que es un superantígeno, ¿ya? Superantígeno porque un poco lo explica el nombre, como que es un antígeno más fuerte de lo habitual y que permite una unión constante. Y si se fijan acá en la figura, no está acá, como normalmente debía tener un antígeno común y corriente, ahí, sino que está acá por fuera. Une o fuerza la unión entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, lo que hace que se agota finalmente el linfocito T, ¿ya? Porque le sigue llegando señales que el superantígeno favorece, muchas señales, y finalmente el linfocito T colapsa frente a tanta señal, ¿ya? Por lo tanto, esta célula posteriormente puede ir a anergia o finalmente morir. También la malaria, ¿ya? Inhibe la fusión de células dendríticas.
a través de la hemozoina, que es un derivado catabólico de la hemoglobina. Entonces pasa que las células dendríticas, que ya sabemos que son súper importantes para la presentación de antígenos, eh, hacen que éstas no puedan finalmente mover el antígeno que tienen en su interior y presentarlo. Por lo tanto, se vuelven inútiles las células dendríticas debido a esta hemozoina, ya que se produce gracias a la infección por malaria. Acá, de hecho, es como un ejemplo donde hay una célula dendrítica y todos esos granitos corresponden a la hemozoina. Entonces, esa hemozoina que se acumula dentro de las células dendríticas inhibe finalmente a las células dendríticas y ya no pueden ser capaces de presentar antígenos. Y eso también tiene como consecuencia una mala activación del sistema inmune. Entonces, todas estas tienen como consecuencia desactivación de linfocitos T principalmente, ¿ya? Y eso también conllevado finalmente a una inmunodeficiencia secundaria. Un capítulo aparte es la infección por el VIH. ¿Ya? El VIH es una pandemia, ¿ya? Que siempre está un poco desplazada respecto a las que siempre aparecen constantemente, pero que una que sigue, ¿ya? Y con mucha fuerza corresponde a la infección por VIH o virus de inmunodeficiencia humana, ¿ya? Algunas referencias simples respecto a este virus, ¿ya? Porque esto después lo van a ver con mucho más detalle en microbiología clínica, pero este virus corresponde a la familia de los retroviridaes y la subfamilia del lentivirus, ¿ya? O también retrovirus, ¿ya? Retrovirus, ¿por qué? Porque tienen una enzima, ¿ya? Que transforma el ARN en Ah, ADN. sí, pero Está prendido una... Bueno, ya. Entonces, tenemos el VIH-1, VIH-2, ¿ya? El principal, el que conocemos la mayoría de nosotros, corresponde al VIH-1. ¿Qué hace el VIH-1? Infecta, pero infecta a un tipo de células específicos. ¿A cuáles? A los linfocitos T CD4 positivos o los linfocitos T helper. Ya gracias a una proteína que se encuentra en la superficie de este virus, que es el GP120. Ya entonces, estos son como las principales células que son infectadas. Ya también se pueden infectar gracias a los receptores de quimioquinas que se encuentran en los linfocitos. ¿Ya? Entonces acá tenemos linfocito, tenemos CD4 y tenemos este receptor CXCR4, un receptor de quimioquinas, ¿ya? Y las quimioquinas corresponden a moléculas parecidas a las citoquinas, pero que favorecen la atracción, ¿ya? Entonces atraen a ciertas células para que lleguen a una zona. Entonces ahí también en el caso de los linfocitos T, CD4 positivo y los macrófagos, también existe esta otra forma de infección, CD4 y CXCR4. Acá tenemos la estructura básica ya del VIH. Ya entonces tenemos acá internamente dos cadenas de ARN. ¿Ya? También tenemos una enzima que es la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa. De ahí viene el nombre de retrovirus, de reversa. ¿Ya? También tiene integrasas, proteasas, ya que van a permitir unirse y poder traspasar finalmente a la célula que infecta. También tenemos proteínas, una de la cápside viral, que es P24, esta que ven acá como de color naranjo, color café, ¿ya? Que está cubriendo y protegiendo el ARN. También de la matriz viral, que es la siguiente capa, acá, ya que se ve como de un color morado aproximadamente, y proteínas de membrana, que estas son las más importantes para poder invadir, ya para poder infectar. De hecho, acá están. GP41, ¿ya? Que si se fijan parece como un árbol, este receptor, ¿ya? Esta proteína. El tronco corresponde a GP41 y las ramas corresponde a GP120. Entonces acá vamos a ver con más detalle cómo GP120 se une a CD4, ¿ya? Y eso después favorece a que permita la fusión de el virus con la célula que infecta, en este caso un linfocito T.
Ya, también tiene una membrana fosfolipídica en donde se encuentra imbuido esta célula. Entonces eso también ayuda a favorecer la fusión de ambas membranas, la membrana del virus con la membrana de la célula. Pero todo esto mediado antes gracias a CD4-GP120 y el receptor para quimioquinasa. Acá tenemos el ciclo vital del VIH, ¿ya? Esto no lo voy a preguntar, ya, así que no se preocupen por esto. Esto lo van a ver en microbiología con más detalle, ¿ya? Ahora, que desde el punto de vista de la inmunología, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Primero, ocurre de que el virus, al ingresar al organismo, ¿ya? Por actividad sexual principalmente, pero también por contaminación en productos que derivan de la sangre, por ejemplo, entran ya al sistema linfático. Cuando entran a diferentes sistemas linfáticos van a tomar tanto lo que se encuentran dentro de las mucosas, como por ejemplo los tejidos linfoides asociados a mucosas, van a tomar contacto con linfocitos T, ¿ya? O con células dendríticas o también con células de tipo macrófago. Entonces van a infectarlas y posteriormente van a llegar a otros tejidos linfoides. ¿Ya? Entonces ahí va a favorecer, y ahí está lleno de linfocitos, ya CD4 positivo, entonces ahí ya ocurre una mayor infección en esa zona. Entonces ahí ocurre el proceso de viremia, ¿ya? Que es la propagación de la infección en todo el cuerpo. ¿Ya? Después va a haber una respuesta inmune, igualmente. Se va a generar anticuerpos contra el VIH, ¿ya? También se van a generar linfocitos TCD8 contra el VIH, y eso va a hacer de que baje un poco la viremia. ¿Ya? O sea, hay cierta actividad. Sin embargo, va a producirse esto, que es la latencia clínica. ¿Ya? Entonces, ustedes habrán visto alguna vez que los pacientes que tienen VIH, primero, muchos no saben, y lo otro es que se demora mucho en generarse posteriormente la clínica, ¿ya? O sea, la característica clínica del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Eso por qué? Por este proceso de latencia clínica, en donde hay una infección crónica, ¿ya? Pero esa infección solamente, ¿se sigue escuchando bien o no? Creo que pasó algo con el micrófono. ¿Me dicen, por favor? No, profe, se escucha bien. Ya, gracias. Entonces ocurre este proceso de latencia clínica donde hay una infección crónica, ¿ya? Pero el virus no se encuentra en todo el cuerpo, se encuentra específicamente en tejidos linfoides. ¿Ya? Entonces ahí es muy raro que el virus salga de esos tejidos. ¿Ya? Entonces ahí no hay como manifestaciones clínicas. ¿Ya? Después, gracias a otras infecciones por otras bacterias, por ejemplo, ¿ya? Puede producirse ahora un aumento en la replicación vírica. ¿Por qué? Porque recuerden que el virus se encuentra dentro de los linfocitos T. Entonces, cuando ocurre una infección, ¿qué pasa? Una expansión de linfocitos T. Por lo tanto, se favorece la replicación vírica. Y ahora sí ocurre ya el proceso de SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde ya hay destrucción masiva de los linfocitos T, destrucción del tejido linfático, disminución de los linfocitos TCD4. Y ya saben que los linfocitos TCD4 son muy importantes en la respuesta inmune, ¿ya? Porque son los orquestadores. Los linfocitos TCD4 son linfocitos T helper, ¿ya? Entonces acá, como mueren, como hay muy poca cantidad, ahora se manifiesta la enfermedad, ¿ya? Entonces hay varias formas de poder evaluar, ¿ya? A un paciente que tiene VIH. Entonces se pueden hacer diferentes determinaciones, dependiendo del estado en el que se encuentra. Acá vemos un gráfico donde por un lado vemos el recuento de células CD4 en la sangre, por otro lado, la carga viral, o sea, copias del virus, ya específicamente el ARN del virus, y acá los días, semanas, años desde la infección y los siguientes pasos, ¿ya? Entonces, primero tenemos la infección, día cero, ocurre en la fase aguda, entonces, esta fase aguda generalmente la evidencia clínica es que parece un resfriado, parece como una especie de gripe o también una infección por influenza, ¿ya? En esa zona. Entonces, es muy difícil de determinar. Después viene esta fase asintomática, donde
no hay manifestaciones clínicas y finalmente el SIDA. Entonces, aquí vemos, ¿qué pasa con el recuento o la cantidad de CD4 en la sangre? ¿Se fijan? En la primera infección, o sea, al principio de la infección baja drásticamente, después se eleva en la fase asintomática, pero si se fijan, disminuye lentamente, lentamente hasta que ya llega a un límite acá, en donde ya se manifiesta la enfermedad porque ya son muy pocos las células para poder protegernos frente a infecciones, por ejemplo, ya, entre otras cosas. Acá vemos la carga viral en rojo. Vemos que aumenta rápidamente y disminuye también rápidamente. Como dije, esto gracias a la respuesta inmune. Igual van a generarse anticuerpos contra el VIH. Pero después de a poco también, a partir de los años, aumenta levemente y después ya hay un segundo pic en donde se produce el SIDA y eso finalmente tiene como consecuencia la muerte. Acá ven también, dice anticuerpos anti-VIH. Entonces acá en esta respuesta también se pueden detectar los anticuerpos en la sangre. Entonces podemos detectar anticuerpos anti-VIH también como una forma de poder determinar el estadio de un paciente. Acá tenemos otro gráfico que agrega otros elementos, ahora solamente del virus. Primero tenemos acá en café, ¿ya? Este primer gráfico dice partículas víricas en el plasma, ¿ya? Entonces, infecta, aumenta rápidamente, disminuye, pasan los años y después aumenta. También tenemos acá en azul, este acá, que sube así levemente, después empieza a bajar de a poquito, los linfocitos T citotóxicos, específicos contra el VIH. Entonces aumentan al inicio y después bajan de a poco. Después, este, que se encuentra de color naranjo, medio café, anticuerpos contra la cubierta del virus. Entonces, a partir de entre las 6 y 9 semanas, comienza a aumentar este anticuerpo y después se mantiene alto. Y acá en verde, a partir de las 9 semanas aproximadamente, se generan anticuerpos contra la proteína P4, ¿ya? Que se encuentra también en la cápside viral. Entonces, esto también es otra forma de evaluar la infección, pero aquí son los elementos del virus principalmente y anticuerpos o tanto respuesta humoral como respuesta celular. ¿Ya? Y aquí abajo están, dependiendo de las etapas, la fase aguda, la fase asintomática y SIDA, el recuento que se hace de las células, cuánto tienen aproximadamente y el porcentaje. Entonces ven que a medida que avanza la enfermedad, empieza a disminuir la cantidad de células TCD4 positivas por día. Y finalmente, sin condiciones definitorias de SIDA y la presencia de manifestaciones clínicas de SIDA. Entonces acá se encuentran las principales manifestaciones: fiebre, cefalea, dolor faríngeo con faringitis. Significan enfermedad aguda. Es muy parecido a una infección típica viral. Entonces puede ser cualquier virus. Después viene el periodo de latencia, que la única forma de evaluarla es mediante la disminución de los linfocitos TCD4 en la sangre. Entonces no hay manifestaciones clínicas, el paciente no se siente mal, no tiene ningún problema y después viene el SIDA. Infecciones oportunistas. Son infecciones provocadas principalmente por bacterias o parásitos que en una persona con un sistema inmune normal no debería tener problemas. Entonces acá tenemos Toxoplasma, por ejemplo, Cryptosporidium, Mycobacterium, ¿ya? Hongos, cándida, ¿ya? Virus, citomegalovirus, ¿ya? Son todos estos tipos de infecciones a una persona normal, como dije, con un sistema inmune bien, completo, no debería causarle ningún tipo de enfermedad. Pero en pacientes con SIDA, como tienen una inmunodeficiencia, ¿ya? Cualquier tipo de estos, cualquiera de estos patógenos, que en este caso son patógenos para las personas con VIH, van a generar una enfermedad. No son patógenos para una persona sana. También pueden ocurrir apariciones de tumores, ¿ya? Porque el SIDA además también puede en cierta medida transformar a las células que infectan. Entonces pueden generarse linfomas, ¿ya? Sarcoma de Kaposi y carcinoma de cuello uterino. ¿Ya? Muy similar acá en el caso del virus del papiloma. También se pueden generar encefalopatías y síndrome constitutivo. ¿Ya? Acá
tenemos también cuáles son las principales complicaciones para eliminar el VIH, porque es tan difícil. eh, hay, perdón, estaba viendo un teléfono. Ya, entonces, claro, decimos, pucha, ¿por qué el VIH es tan complejo? ¿Por qué no podemos hacer vacunas, por ejemplo, como se hacen con otros virus? ¿Cuál es el problema específico del VIH? Primero es donde se encuentra, donde infecta. Entonces, los principales reservorios donde se mantiene latente el virus, ahí escondido prácticamente en el sistema, es en los macrófagos, ¿ya? Y los linfocitos T. Entonces, como que están escondidos, pero en la peor parte donde deberían estar. Están justamente dentro de el sistema que nos protege a nosotros. Entonces, como que como un invasor, hay un sospechoso ahí dentro, un linfocito T que está lleno de VIH y no se sabe. Entonces ese es un problema muy grande, ¿ya? Hay un impostor al final entre esos linfocitos T y está lleno de VIH. También hay una extrema tasa de mutaciones en el VIH, ¿ya? Esto debido principalmente a la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa es una enzima que toma un grupito de ARN y lo transforma en ADN, ¿ya? Entonces, esa transformación no es, digamos, completa, no es al 100% de correcta, sino que tiene o se producen ciertas mutaciones cuando ocurre esa conversión. Entonces, los nuevos virus tienen mutaciones, por lo tanto, van a tener posteriormente nuevos antígenos. Así que siempre está variando el antígeno de superficie, de los antígenos que tiene la superficie del virus, y eso también hace más complejo el uso de vacunas, porque la vacuna usa un tipo específico de antígeno y nosotros ya hemos hablado que la respuesta inmune contra antígenos es súper específica, o sea, tiene que aparecer el mismo antígeno para que se genere esa respuesta, si no, no hay una buena respuesta, ¿ya? También ocurre evasión de la respuesta inmune del receptor y resistencia a terapias antirretrovirales. ¿Ya? Como dije, los retrovirus, perdón, como las drogas que se utilizan, además como posibles vacunas. Lo otro también que hacen es que ocultan, ¿ya?, los antígenos de la superficie el VIH y usan como una especie de camuflaje, muy parecido a lo que hace las células tumorales. Entonces acá lo que hace el VIH es que se protege, se, prácticamente se produce una capucha, acá está, abajito, acá está la figura donde se ve esta capucha de invisibilidad, ¿ya? Que protege al virus, ¿ya?, de los anticuerpos. Y esa capucha además es una molécula que se encuentra normalmente en la célula humana, por lo tanto, ahí no va a despertar sospechas, por lo tanto, no va a haber una respuesta, ya sea humoral o celular, contra estos virus. ¿Ya? Entonces pasa eso y acá hay algunos tipos de droga que se están utilizando para poder también eliminar esa capucha y que el virus sea más susceptible, ¿ya? ¿Cuál es el principal tratamiento contra el virus? ¿Ya? El tratamiento antirretroviral principalmente se usan ya sea inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa. Se busca inhibir a esta molécula que lo que hace es tomar el ARN del virus, transformarlo en ADN. ¿Ya? Inhibidores no nucleósidos y nucleósidos. Los nucleósidos son análogos de los nucleótidos, adenina, citosina, guanina. Entonces se colocan dentro de esa molécula nueva de ADN que está haciendo, pero como son moléculas un poco diferentes, después no se genera más ADN. Entonces ahí se inhibe la transcripción reversa. También hay inhibidores de proteasas, ¿ya? Inhibidores de la fusión entre las membranas del virus con el de las células infectadas, antagonistas de estos receptores de quimioquinas e inhibidores de integrasa, que son también otras enzimas que permiten que el ADN se pegue al ADN de la célula, entonces así es mucho más fácil generar ARN mensajero para la generación de los componentes virales dentro de la célula. La terapia antirretroviral es altamente activa, ¿ya? Y se usan 3 o más drogas de al menos 2 clases diferentes, ¿ya? Entonces se toman 3 drogas y 2 tienen que ser de
alguna de estas clases, ¿ya? En el caso de una posible infección, ¿ya? Por ejemplo, actividad sexual riesgosa, ¿ya? Algún tipo de accidente, se pincharon con sangre y esa sangre se pincharon con una aguja, por ejemplo, donde están tomando sangre y ese paciente posiblemente tiene VIH. ¿Qué se hace? Esto, profilaxis, ¿ya? Entonces, por 72 horas, por 28 días, el mismo tratamiento, ¿ya? Y se evalúa constantemente todos los marcadores que hemos visto para la infección de virus, ¿ya? Anticuerpos, por ejemplo, la presencia del virus, entre otras cosas. Entonces, eso se hace en el caso de conductas riesgosas sexuales, por ejemplo, además de algún tipo de accidente en donde uno se vea expuesto a material biológico proveniente de un paciente con VIH. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos finalmente este curso. Inmunología, ¿ya? Inmunología para la mención. Esos son todos los elementos. Ya. Con eso terminamos, ¿ya? Ahora, antes de irnos, voy a dar como la información general para el día lunes. El lunes corresponde la solemne 2, ¿ya? A ver, stop share. Vamos a